en conclusión, creo que vivimos en la época del Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 13, profecías bíblicas, etc. Lo que respecta, según mi teoría, respecto a esa literatura, a los orígenes de los textos bíblicos, de las escrituras hebreas, ¿verdad? Supuestamente esto se dice que los sumerios, ¿verdad? En las tablillas de arcilla escribieron los primeros libros de la Biblia. Y en eras posteriores, Ezequiel, Daniel, etcétera, los profetas, Isaías, y todo lo que respecta a las nuevas escrituras, ¿verdad? Después del año 0, el año 33, ¿verdad? En adelante se escribieron los evangelios, los 4 evangelios, ¿verdad? Juan, Mateo, Lucas y Marcos, ¿verdad? Entonces, es, a fin de cuentas, la literatura que sustenta la fe de millones de personas, ¿verdad? Lo que deduzco, lo que concluyo, ¿verdad? Es que vivimos en el Apocalipsis, que en esencia de lo que son las escrituras es de la redención, ¿verdad? Del el bien sobre el mal, hijos. En algún momento posiblemente el mal gane como en la guerra de Gog y Magog, ¿no? En el Apocalipsis 13, por ejemplo. Pero eventualmente las escrituras hebreas hablan de eso, de la redención, ¿verdad? De la redención después de la derrota, incluso más allá de la muerte, ¿verdad? Entonces, es una especie de alegoría a la lucha, a la guerra entre el bien y el mal, ¿verdad? Al final el bien siempre tiene que prevalecer. Y en el bien están todas las virtudes, todos los valores, ¿verdad? La honestidad, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa cuestión creo que es algo que respecta a la verdad, a la bondad y a los valores, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la cuestión. Ya los cuerpos astrales, ¿no? Los planos de correspondencia, ¿no? Del plano material al plano espiritual, etc. Y la infinidad de mundos y de perspectivas, ¿no? Que existen en la filosofía hermética, ¿verdad? Que es lo que más se le asemeja a la explicación de lo que respecta a lo intangible, a los sentidos, lo que está más allá de la física, ¿verdad? Metafísica le podrían llamar, ¿verdad? Física cuántica se llama hoy en día, ¿no? El bosón de Higgs, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es lo que explica la filosofía hermética, ¿verdad? Es algo que es más tendiente a la ciencia que a la religión, ¿verdad? En fin. De hecho voy a intentar cantar el nombre de la bestia. Ya lo había cantado, pero lo voy a intentar cantar otra vez. Porque son canciones difíciles al final, ¿no? Y con la finalidad pues de manifestar mi teoría respecto de la época o el tiempo que se vive actualmente en la Tierra, ¿no? Mi referencia es el científico Sir Isaac Newton, ¿verdad? Fue nombrado caballero, ¿no? por la reina Ana en ese tiempo de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, Sir Isaac Newton, además de describir las leyes de la dinámica, ¿verdad? Las 3 leyes de la dinámica, la ley de gravitación universal, ¿verdad? Habló de las escrituras hebreas, ¿no? Refiriéndose al libro de Daniel, etcétera, el Apocalipsis. Y el padre del cálculo pronosticó que en el año 2060 es cuando se manifestarían los acontecimientos de los que habla Daniel al final, que es más o menos a lo que se refiere el Apocalipsis en su esencia, ¿verdad? Una guerra entre el bien y el mal, en donde primero ganan la maldad, ¿verdad? Y posteriormente en la guerra de Gog y Magog, o Daniel menciona igual un conflicto, una guerra, ¿verdad? Al ángel Miguel, al arcángel Miguel, ¿verdad? Precisamente en el último capítulo de su libro, donde se menciona, es el capítulo al que hace referencia Sir Isaac Newton respecto de la predicción que él hizo de los tiempos finales, sabiendo lógicamente que lo que estaba diciendo Daniel en sus profecías, en sus últimos capítulos esencialmente, ¿verdad? Eran en referencia a lo que estaba escrito exactamente en el Apocalipsis, ¿verdad? Muy posiblemente a lo que se refiere el Apocalipsis 13, cuando el bien es derrotado por el mal, ¿verdad? Y ya saben cuál es mi opinión para contrastar y saber cuál es la diferencia entre el bien y el mal, ¿verdad? Etcétera. The number of the beast. Woe to you, O earth and sea,
For the devil sends the beast with wrath, Well, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for he is a human number. Its number is 666. let him who hath understanding La verdad no reckon se the manca, number ¿verdad, of the hijos? beast, for it is a human number. He hablado con verdad. En la verdad no hay mentira, no hay engaño. En la ciencia no hay mentira. Lo que he dicho de mi perspectiva es la verdad, no les he ocultado nada, lo que he dicho es la verdad. I lived alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams. Were they reflections of my Walkman staring back at me? 'Cause in my dreams it's always there, the evil face that twists my mind and brings me to despair. Es la canción del evento, de la época, ¿no? Es del 87, pero de la época. Life was no use holding back, 'cause I just had to see was someone watching me. In the mist, that figures move and twist. That's all this for real, or just some king of hell. 666, the love.